Hola amigos, ¿cómo están? Encantados de saludarles, muchas gracias por su atención, nos complace verlos de nuevo en el canal. En este vídeo vamos a mostrarles el resultado obtenido por un paciente a través de su operación con el Dr. Maras en la clínica HDC de Chipre. La clínica HDC es una de las clínicas más reconocidas en Europa y goza de una intachable trayectoria tanto en España como en diferentes países de Europa, con multitud de pacientes que han ido publicando casos a lo largo de estos 15 años. Bueno, en este caso se trata de un paciente clase 3 de la escala Norwood de 38 años, lo cual le convierte en un candidato óptimo para llevar a cabo una cirugía de restauración capilar. El objetivo era cubrir el primer tercio frontal con una buena densidad y un diseño adaptado a sus gustos y necesidades. Para cubrir los objetivos, el Dr. Maras recomendó una cantidad de alrededor de 3.000 injertos. Finalmente se emplearon 3.075 grafts para cubrir esa zona. En las siguientes fotos podemos ver el desarrollo desde antes de la operación hasta los 8 meses actuales. Aquí podemos ver las fotos del antes. Como vemos, pues la primera línea ha desaparecido prácticamente y conserva un mechón frontal con baja densidad, y vemos el triángulo que se dibuja, que es la zona a cubrir. Aquí podemos ver el aspecto inmediatamente rasurado antes de los injertos. Y aquí podemos ver el aspecto recién injertado. Como vemos, una primera línea pues que no es recta pero tampoco es demasiado cerrada, en la cual se añaden unos poquitos pelos por delante de la primera línea para añadir naturalidad. Aquí podemos ver el aspecto de la zona donante. Como vemos, la clínica HDC se caracteriza por un manejo impecable de lo que son la zona donante, de lo que son las extracciones, dispersando al máximo todas esas extracciones para evitar una sobreexplotación, una sobreconcentración de las extracciones en un punto determinado. Aquí podemos ver el aspecto un mes después de la operación. Como vemos, pues el pelo está empezando a caer, lo cual forma parte del proceso, como todos posiblemente sepan. Aquí vemos el aspecto a los 3 meses post-op. A los 3 meses pues el pelo apenas está empezando a crecer. Aquí podemos ver ya el aspecto a los 8 meses. El paciente goza de un pelo de buenas características para un trasplante capilar. Aquí vemos su aspecto, aquí vemos el ángulo de las entradas. Como vemos, un aspecto completamente natural y nadie podría identificar que este paciente se ha sometido a una operación, que es al fin y al cabo de lo que se trata en este tipo de operaciones. A pesar de que este paciente tiene la alopecia estabilizada, si en el futuro siguiese perdiendo pelo y se despoblase lo que es la zona de la coronilla, como la zona donante ha sido correctamente gestionada, no va a tener ningún problema tanto para obtener los grafts que necesitara para cubrir esa zona, como para rasurarse si lo desea, sin exponer marcas visibles o white dots o una sobreconcentración de extracciones. Esto, amigos, como saben, es muy importante. Yo siempre lo repito, cuando nos sometemos a esta operación, a este tipo de operación, es para resolver un problema, no es a costa de crear otro. Debemos resolver el problema sin tener que crear un problema adicional, como es una zona donante esquilmada, explotada o exhausta. Pues bueno, amigos, esto es todo de momento. En este vídeo les hemos mostrado un resultado parcial a los 8 meses por parte de una de las clínicas recomendables. Si tienen alguna duda, como siempre, pueden enviarnos un mail a consultas@tenermaspelo.com. Estaremos encantados de atenderles y de ayudarles en lo que necesiten. Cuídense mucho, esperamos verlos de nuevo en un próximo vídeo. Mucha suerte con todo, un abrazo y hasta pronto.